por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos sean todos nuevamente a la casa del Señor. Para mí es un enorme privilegio siempre poder compartir el consejo de la palabra del Señor. Es una de las cosas que más satisfacciones, o si no la más que da satisfacción a mi vida, simple y llanamente ser un instrumento del Señor. Y me alegro que usted vuelva a poder estar aquí en esta hora. Hemos estado en las pasadas semanas, ya quizás algunos meses, bajo esta hermosa y poderosa serie Básico y Profundo. Y específicamente hemos estado tratando los últimos domingos el subtema del Espíritu Santo. Y en esta mañana mi asignación para con ustedes es hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Pero me gustaría, antes de entrar en materia sobre los dones del Espíritu Santo, que podamos hacer algunas aclaraciones que creo que son pertinentes sobre los conceptos o el concepto que podamos tener de los dones del Espíritu Santo. En primer lugar, me gustaría aclarar que los dones del Espíritu Santo siguen estando en operación en la iglesia actual. Los dones del Espíritu Santo siguen estando en operación en la iglesia actual. Es mi posición muy personal, pero también es la posición del pastor de esta casa y del ministerio de esta casa y de esta casa. Aleluya. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios sigue operando en medio de su pueblo. Amén. Esto es necesario porque hay denominaciones, hay grupos de creyentes y hay líderes cristianos que creen que los dones del Espíritu Santo ya no están en función. Y esto se conoce, o los que creen esto, como cesacionismo. Si usted no ha escuchado esa palabra, la próxima vez que la escuche, cesacionismo viene de la palabra cesar, de que es que se acabó, que terminaron. Y el cesacionismo es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como las lenguas, las profecías, las sanidades divinas, dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. Ellos dicen y creen que el fin de la era apostólica y el cierre del canon bíblico, o de, ¿verdad?, el compendio de la palabra de la Biblia, provocó el cese de los milagros asociados a esa edad. Y hay cesacionistas desde los primeros siglos después de Cristo para acá, como Agustín de Hipona, un gran teólogo, aleluya, más reciente en la historia, en el siglo XVI, en la época de la Reforma. Tenemos a Martín Lutero, tenemos a Juan Calvino, a Zwinglio y así por el estilo. Un poco más moderno tenemos a Martin Lloyd Jones, tremendo pastor de Dios. Y quizás usted conoce a un gran hombre de Dios, pastor de Dios, como John MacArthur. Son personas que predican y creen que ya los milagros y los dones del Espíritu tuvieron una época específica mientras la iglesia se fundaba. Pero yo tengo que disentir o estar en contra de esa posición, y al igual que muchas personas que queremos lo mismo, que la realidad bíblica e histórica nos demuestra que los dones del Espíritu Santo estuvieron, han estado y están en función en la iglesia
de Cristo. Cuando usted hace un análisis de la palabra de Dios, usted va a entender que si está en la palabra de Dios, pues es para la iglesia, es para el creyente, específicamente en el Nuevo Testamento. Cuando hace un análisis de la historia, usted va a encontrar grandes oleadas de avivamientos y milagros en distintas regiones del mundo. A principios del siglo XVIII, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, donde los dones del Espíritu Santo se exacerbaron, se manifestaron de una manera poderosa y tremenda. Y la historia está ahí. No solo eso, sino que también en mi carácter personal yo doy testimonio y fe de que la operación de los dones del Espíritu Santo siguen estando en función, porque yo los he visto en mi vida personal. Dios ha utilizado a personas para impactar o bendecir, edificar mi vida a través de los dones del Espíritu, y por gracia y misericordia de Dios, Dios también me ha utilizado a mí, a mi esposa, a mi familia, con los dones del Espíritu para edificar personas. Y he tenido experiencias donde hemos podido escuchar la voz de Dios, donde Dios nos ha dado instrucciones certeras a través de algún profeta. Hay una experiencia que marcó mi vida, y mientras tenía algunos, no me acuerdo si 20 años o algo así, o menos, estaba en mi iglesia local donde me crié allá en el pueblito de Ciales, Puerto Rico, en la iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Alábalo si te atreves. Sí, somos pentecostales de corazón. Y me recuerdo que aquel día estaba este hombre de Dios y Dios lo estaba usando tan tremendamente, y pues de momento empezó a agarrar aceite y empezó a tirarlo así. Yo estaba en las personas que estaban ministrando, siendo ministradas, y yo sentí que aceite cayó sobre mí y a mí se me fue el mundo. Yo me caí para atrás, y cuando pasó todo lo que pasó, que llegué a mi casa, me quito mi camisa, una camisa que yo tenía bien favorita mía, de azul turquesa, bien bonita. Usted sabe, cuando los jóvenes están como en esa época. Yo tengo un hijo que está así, Elianamir, él se viste, se desviste, se combina, se descombina antes de salir, como 4 veces antes de salir de casa, y se mira en el espejo y sale y vuelve y dice peluche. Y yo, Dios mío, este muchacho. Pues yo tenía esa camisa así bien bonita, y cuando la pongo, que acostumbraba a quitarme la camisa para que cogieran aire antes de echarla a lavar, veo que la camisa está llena de cruces. Las gotas que habían caído del aceite habían formado cruces por toda la camisa, bien definida. Y aquello me impresionó, aleluya, de tal manera que marcó mi vida desde ese día de una manera especial. Y así por el estilo, el día que recibí el don de hablar lenguas, me acuerdo que estábamos todos los jóvenes cantando al frente. ¿Se acuerda que a veces nos llamaban, ahora que pasen los jóvenes y van a cantar el coro antes de que el pastor predique? Y estábamos todos ahí cantando, y yo cerré mis ojos y de momento se me empieza a trabar la lengua, y yo con temor y temblor, aún de cuna pentecostal, pero estaba, seré yo, y de momento abro los ojos y sale aquella señora desde el último banco dando vuelta y dando vuelta. Y yo dije, esta viene para donde mí. Y efectivamente la señora con los ojos cerrados, y yo pum, 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 pum. Cuando llegó frente a mí me puso las manos y me dijo, háblalas porque son mías. Que sabía ella que yo estaba teniendo esa lucha dentro de mí. Y abrí mi boca y empecé a hablar nuevas lenguas, o el don de las lenguas espirituales, y empecé a hablar lenguas, y empecé a hablar lenguas, y empecé a hablar lenguas, y se acabó el servicio y yo hablando lenguas, y loco por cerrar el templo, y yo en el baño hablando lenguas, y llegué a casa hablando lenguas, y yo dormido hablando lenguas. Estuve horas en esa dimensión, en esa atmósfera. Así que yo personalmente puedo decirles que sí, la operación de los dones, se lo digo simplemente como testimonio, yo sé que cada uno de ustedes tiene testimonios similares, siguen en operación en la iglesia de hoy día. Amén. Así que es importante que entendamos esto. Están en función. En segundo lugar, quiero aclarar que los dones del Espíritu Santo son un recurso del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, pero no tienen más importancia que el mismo Espíritu Santo.
Hay personas que le dan más importancia a los dones que al que da los dones. Y esto trae confusión, trae desorden, trae herejías, ¿ok? Hay iglesias y denominaciones y personas que exacerban tanto la cuestión de los dones que muchas veces lo que trae son un desorden dentro de la iglesia. Muchas personas se enfocan más en los dones que poseen o creen que poseen, más que en la operación del Espíritu Santo en sus vidas, ¿ok? Y vemos ejemplos, le decía al grupo de la mañana, como personas usando los dones de una forma irresponsable hacen barbaridades de cosas, ponen comer a pasto a la gente, escupen para que después la gente chupe esa saliva. Yo estuve en servicios donde las personas pasaban a la oración por sanidad y el pseudo predicador se quitaba el saco y empezaba a azotar a la gente. Me acuerdo un día que alguien tenía un dolor de espalda y pasó así y dijo: ¿qué usted tiene? No, la espalda. Se quitó el zapato y le dijo: mírate, ¡bum! Y le metió con el zapato por la espalda y el muchacho, en vez de estar sano, se dobló más. Cosas así que han ocurrido y creo que somos testigos. Personas que se han exacerbado tanto los dones que han tomado el lugar del Espíritu Santo. En Puerto Rico hay una secta que se llama Los Mitas, donde esta señora Mita era bien usada por el Espíritu Santo, una cosa sobrenatural, y ella llegó un momento en que ella dijo que ella era el Espíritu Santo. Y eso creó toda una serie de movimientos donde hay un grupo de personas que le llaman los mitas y ellos alaban a Mita. Y después, cuando Mita se murió, que el hijo le sucedió, Aarón, ahora es alabado sea Mita en Aarón. Y ya Aarón está por enliarla, ya mismo se va y ya están preparando a Aaroncito. Así que es importante que hagamos este disclaimer, ¿ok? Mire, los dones del Espíritu Santo no es lo que nos revela cómo estamos con Dios, ni cómo está nuestra relación con Dios. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé. ¿Quién le responderá? ¿Quién? Jesús mismo. Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que ¿qué? Que violan las leyes de Dios. Si usted se dará cuenta, aquí hace mención de ciertos nombres con los cuales muchas personas funcionaban. Sin embargo, eso no determinó el que tuvieran función de los dones, el que escaparían de la condenación eterna. Así que es muy peligroso usted simple y llanamente enfocarse más cómo el Espíritu Santo me puede estar usando que en lo que estoy permitiendo que el Espíritu Santo produzca en mi vida. Dios puede usar hasta la roca. Usó a un burro, pues puede usar a cualquiera. Así que es importante que usted entienda eso. Habiendo hecho estas aclaraciones, definamos entonces qué son los dones del Espíritu Santo. Mire, a lo largo del Nuevo Testamento encontramos varios pasajes que nos hablan acerca de los dones del Espíritu Santo, pero básicamente existen tres listas bíblicas que hablan acerca de los dones del Espíritu. Las tres pasajes principales que describen los dones espirituales, se lo hablo para que usted la tenga como referencia, si quiere en sus notas tomarlas para luego estudiarlo con calma. Son Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Son los tres lugares donde usted va a encontrar una lista de los dones del Espíritu Santo. Los otros lugares que hacen mención de los dones otorgados por el Espíritu Santo
a la iglesia, usted lo va a encontrar en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11, y lo va a encontrar en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 al 11. Ahora bien, es importante aclarar que no debemos confundir los dones del Espíritu Santo con el fruto del Espíritu Santo, y creo que el domingo pasado estuvimos muy claros acerca de ese hecho. El pastor estuvo predicando acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? O una persona solo se acuerda. Para fines de esta enseñanza, hoy acerca de los dones del Espíritu Santo, estaremos concentrándonos y utilizando entonces como base bíblica Primera de Corintios capítulo 12. Si usted tiene su Biblia física, vaya ahí conmigo entonces, porque será la base bíblica que estaremos utilizando en esta mañana para hablar específicamente a modo general, debo decirlo. Los dones del Espíritu Santo es una materia que podríamos estar fácilmente meses hablando acerca del tema, pero estaremos utilizando Primera de Corintios capítulo 12, ¿ok? Y en esta hora debemos entender, número uno, que la intención del apóstol Pablo no era enumerar una lista definida y exacta de todos los dones del Espíritu Santo. Más bien la lista que Pablo, y al igual que el apóstol Pedro, hacen es con el fin de darnos ciertos ejemplos de cómo el Espíritu Santo opera. ¿Ok? Esa lista no es definida, no es que son exactos y no hay más dones. Es la intención de los apóstoles simplemente hablarle a la iglesia de ese momento y obviamente a la iglesia de toda la historia de que sí hay unos dones del Espíritu. Amén. Por esa razón, en vez de estar preocupados en esta hora de qué don tengo o no tengo, en lo que usted debería realmente enfocarse es en el hecho de reconocer cuán maravilloso es el Espíritu Santo, que nos capacita y nos usa para ser de bendición. Así que vamos al capítulo 12, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura, el apóstol Pablo hablando a los Corintios: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca, Nueva Traducción Viviente traduce aquí, capacidades espirituales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Las otras versiones dicen, no quiero que lo desconozcan o que sean ignorantes acerca de. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, o sea que estaban más perdidos que un huevisco, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El apóstol comienza en este capítulo haciendo la introducción a los Corintios de que es importante, escuche bien, de que tengamos conocimiento, de que sepamos realmente cómo el Espíritu Santo opera en la iglesia. Es de vital importancia que usted conozca este tema, aleluya, porque a través de la discusión de este mensaje usted va a entender la importancia de esos dones. Es importante que entendamos y comprendamos cómo trabajan las cosas espirituales. Mire, realmente las palabras dones espirituales que se utiliza o traduce la mayoría de las traducciones en ese versículo que aparece ahí, viene de una palabra en griego que es la palabra pneumáticos. Pneumáticos. Y lo que en sí significa esa palabra es que hace referencia a todo lo que es espiritual. En pocas palabras, Pablo le está diciendo a los corintios: yo quiero que ustedes no sean ignorantes, yo quiero que ustedes entiendan, yo quiero que ustedes comprendan cómo es que en la atmósfera espiritual las cosas se manejan. Eso es lo que le está diciendo el apóstol a los corintios, ¿ok? Porque le dice, ustedes cuando estaban allá perdidos, ustedes adoraban a ídolos que no hablan, ni saben, ni dicen nada. ¿Por qué? Porque son ídolos.
Pero acá, una vez en Cristo, hay todo un ambiente espiritual, una atmósfera espiritual que es real. Y ustedes tienen que entender cómo es que funciona. Así que, en otras palabras, Pablo nos está diciendo aquí que como cristianos es preciso, ¿ok?, que sepamos cómo trabajan y operan los dones para que actuemos con responsabilidad. Amén. No solo eso, sino que es vital o es importante saber que la mejor evidencia, y esto es bien importante, que la mejor evidencia que realmente un don es un don que proviene del Espíritu Santo es aquel que glorifica y exalta a Cristo. Si usted ve a alguien operando en un supuesto don que no glorifica a Cristo, abra los ojos, esté pendiente porque posiblemente esté endemoniado. Pablo les esclarece, es a través del Espíritu que solo una persona puede dar gloria a Cristo. Los dones, en primer lugar, glorifican a Cristo. Los dones están para alabar a Cristo. Los dones están para realzar a Cristo. Los dones están para proclamar a Cristo. Aleluya. En el versículo 4 aparece otra palabra para referirse a los dones. Y en ese versículo específicamente ya no es la palabra nimactiqué, sino es la palabra carisma o charisma, ¿ok? La cual significa en esencia una gracia, un regalo, una facultad, una capacidad. Así que cuando vamos al versículo 4, el apóstol Pablo dice, ahora bien, Dios nos da muchas clases de carismas o carismas. Le está diciendo, Dios nos da muchos regalos, ¿ok? Por el Espíritu Santo es la única fuente, pero el Espíritu Santo, debo decir, es la única fuente de esos dones. Hay diferentes maneras de servir a Dios, pero siempre es a un mismo Señor. Hay muchas maneras en que Dios actúa, pero siempre es un mismo Dios el que realiza todas las cosas por nosotros, en nosotros. El Espíritu Santo, 7, le da ¿a quién? De una manifestación especial a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ayudar a los demás. Basados en este texto, en la palabra de Dios, específicamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, podemos definir lo siguiente. Número 1, los dones son una facultad o habilidad dada por el Espíritu Santo para la edificación mutua. En otras palabras, un don del Espíritu es una capacidad para ayudar a otro cristiano. No son para mi beneficio personal. Usted no puede adueñarse de los dones del Espíritu como para exalzarse y sentirse el ungido de Jehová. Porque cuando yo abro mi boca, fuego sale. ¡Escucha! Los dones son para la edificación de mi hermano, de mi hermana. Aleluya. Y es una capacidad sobrenatural. ¿Ok? Pero también esta definición establece lo siguiente. El origen de los dones es el Espíritu Santo. No es cualquier hombre. No es un hombre el que los otorga y tampoco es por esfuerzos humanos. Si alguien le dice, ven para acá que te voy a transferir mi unción, te voy a impartir el milagro,
salga corriendo, ni se deje poner las manos de esa persona, porque puede ser que usted caiga endemoniado. Quien otorga los dones es ¿quién? El Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo. En segundo lugar, establece su naturaleza, habilidad espiritual. Es un poder. Es algo que puede hacer cosas espirituales, escuche bien, que se manifiestan en el mundo natural. Es una habilidad espiritual que no está innata en usted, que fue otorgada por el Espíritu Santo para afectar mi mundo natural. No solo mi mundo natural, sino también para afectar mi espiritualidad, para ayudarme a crecer, para ayudarme a ser fortalecido en el Señor. En tercer lugar, su propósito específico es para el servicio y la edificación de la iglesia, como hemos venido diciendo. Los dones no son para gloriarnos, son para edificarnos. Ahora bien, según el versículo 7, es importante que entienda que cada creyente tiene, diga conmigo, yo tengo al menos un don. ¿Lo digo yo? ¿Lo digo yo? ¿Quién lo dice? Las Sagradas Escrituras. Al menos cada persona tiene un don, ¿ok? Ese don, escuche esto que es importante, es otorgado al momento de la conversión de cada persona. Así como al momento de su nacimiento natural, con el cual usted nace con ciertos talentos, de la misma forma al momento de su nacimiento espiritual, el Espíritu le otorga una habilidad sobrenatural para su desempeño en el cuerpo de Cristo. Y aquí es preciso que haga la siguiente distinción entre lo que son talentos y lo que son los dones del Espíritu Santo. Todos los seres humanos nacemos con algún talento. Ay, pastor, yo no sé qué yo hago. No, usted tiene algo. ¿Ok? Todos tenemos algún talento. Pero no todos los seres humanos tienen algún don espiritual. Los dones del Espíritu Santo son para los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. En el momento de su conversión, usted nace espiritualmente. No tengo en detalle para hablar sobre ese asunto ahora, pero esa es la idea básica que encontramos en el Nuevo Testamento: la regeneración a través del Espíritu de Dios. Y en ese nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios pone un don. Esto lo entendemos o se desprende del versículo introductorio del capítulo 12 de Primera de Corintios. Y es importante que usted entienda que un talento es una simple habilidad natural con la cual todos nacemos. Usted puede tener la habilidad de ser un pintor. Usted puede tener la habilidad de manejar los números. Usted puede tener la habilidad o la destreza manual de hacer cosas. Usted puede tener la habilidad en algún deporte. Eso es un talento. Aleluya. Los talentos instruyen, los talentos entretienen, los talentos inspiran, les permiten el sustento a las personas. Pero por otro lado, los dones están relacionados a la edificación de los santos, al avance del reino de Dios aquí en la tierra. Son para el crecimiento espiritual. Ahora bien, escuche esto: Dios puede utilizar sus talentos para manifestar los dones del Espíritu. Bien, usted nació con una buena voz para cantar. Ave María. Y usted iba cantando por la vida en la ducha. Y a veces cantaba en la fiesta esa que se emborrachaba. Pero cuando vino a Cristo, ahora ese talento, el Espíritu Santo
lo utiliza para que cuando usted canta alabanzas a Dios, el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Lo está viendo? Quizás usted nació con la habilidad de poder enseñarle a las personas de una manera natural, pero cuando usted viene a Cristo, ahora el Espíritu Santo utiliza ese talento para revelarle verdades bíblicas de intrínseco significado a la iglesia de Cristo. ¿Me va entendiendo? El Espíritu Santo nos capacita y hace un merge. ¿Cómo sería? Una combinación entre nuestros talentos y los dones que Él nos otorga. Así que en resumen, tus talentos puestos en las manos de Dios serán maximizados a través de los dones del Espíritu Santo para gloria de su nombre y edificación de la iglesia de Cristo. Aleluya. Si usted ve en ese mismo capítulo, en el versículo 31, va a encontrar que el apóstol Pablo exhorta a que deseemos los mejores dones, pero no los mejores dones porque son mejores, sino cuando va al versículo encuentra que lo que dice es aquellos que sean de más ayuda. ¿Ok? Podríamos interpretar eso como que el don de más ayuda es aquel que es de mayor necesidad para la situación en que nos encontremos. Ejemplo, usted puede tener quizás el don de profecía y se encuentra con una persona de una enfermedad terminal. Yo creo que en ese momento la profecía no va a ser de mucha ayuda, sino que el don de ¿qué? De sanidad es el más que va a ayudar en ese momento. Como posiblemente usted esté más sanito que una manzana nueva, y en ese momento alguien tiene el don de sanidad, pero usted lo que necesita es una palabra de ciencia, de conocimiento, de instrucción. ¿Me va entendiendo? Por lo tanto, aquellos dones que son de más ayuda en el momento preciso, dice la palabra, el apóstol Pablo, deseémoslo. ¿Qué significa eso? Que va a haber entonces una evaluación en nosotros de si deseamos o cómo deseamos, aleluya, dependiendo cuál sea nuestra intención. Si tu intención es yo quiero el don de profecía, porque el don de profecía a los profetas todo el mundo los busca, eso es orgullo. Pero si usted dice, Señor, revélame el don que tengo para poder ayudar a mis hermanos, ya el mensaje y la mentalidad es distinta. Mire, el hecho de que el Espíritu es el Espíritu, debo decir, quien otorga los dones, nos debería hacer que nos enfoquemos más en su persona que los dones mismos. Si es el Espíritu quien los da, por lo tanto, si yo tengo el Espíritu o una buena relación con el Espíritu, yo no debo preocuparme de qué don tengo o no. Muy exageradamente, ¿por qué? Porque si tengo una relación con el Espíritu, en algún momento, créanme que el don se va a manifestar. Aleluya. Claro está, no está mal en que usted se pregunte cuál don poseo. Mire, cada cristiano debe descubrir cuál es su don porque está descrito aquí la palabra, ¿sí o no? ¿Ok? Debe haber en nosotros la intención de poder saber qué dones del Espíritu se manifiestan en nosotros. En ocasiones hay personas que viven frustradas porque no conocen cuál es su don. Lo que esas personas deberían entender es que si realmente la Biblia nos asegura, y lo vuelvo a repetir, Él nos ha capacitado al menos con un don. El hecho de que no lo hayas descubierto no debe quitarte tu sueño, limitando poder usar tu don. No sea que entiendas, ¿verdad?, que Dios no te quiera usar, sino que debes entender que tu relación con Dios debe ser lo más importante en tu vida.
El hecho de reconocer que el Espíritu Santo nos ha dado el privilegio de ser capacitados con una capacidad, una habilidad sobrenatural, debe mantenernos humildes y hacernos entender que simple y llanamente somos ¿qué? Vasija de barros en manos del alfarero. Que tu vida puesta en Dios, aleluya, puede ser utilizada para hacer grandes proezas en el Señor. Que tu vida puesta en Dios tiene la capacidad de que en un momento dado la operación del Espíritu Santo con el don que Dios te ha dado, edifiques a alguien, pueda ser sanado a alguien, pueda ser levantado a alguien, pueda ser animado a alguien, pueda ser, aleluya, recibir algún milagro a alguien. Eso, mis hermanos, aunque usted no lo piense así, es de mucho asombro. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a encontrar en momentos de nuestra vida donde solo un milagro nos salvará. Y no hablo del concepto de la salvación, sino de la situación. Donde solo una intervención divina, aleluya, por la mano del Espíritu Santo, pero a través de un hombre o mujer de hueso y carne, se puede manifestar. Cuando usted piensa en eso, dice, wow, qué privilegio de yo ser parte de lo que Dios hace aquí en la tierra. Mire, es importante que permanezcamos humildes, porque el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4, 10, 11 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos, ¿qué? ¿Para qué? Lo vuelvo a repetir, no me canso. No es para servirnos a nosotros mismos. Para eso están sus talentos. Pastor, ¿cómo puedo ganar la vida? ¿Qué talentos tú tienes? Descubre tu talento, entiéndelo, maximízalo y llévalo a otro nivel. Es una buena alternativa para saber qué cosas tú puedes hacer. Pero los dones espirituales no están para mi beneficio, están para el beneficio de mi hermano, de la iglesia, de la obra de Dios. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Eso está brutal. Habla como qué, como si Dios mismo estuviera hablando qué, a través de ti. Usted sabe cuánta gente yo me encuentro que me dice, cuando Dios me hable. Y yo le digo, pues ya Dios te está hablando porque me está usando. ¿Sabe? Es hasta cierto punto de una manera incomprensible cómo Dios, creador del universo, el todopoderoso, infinito, que no tiene ni principio ni fin, aleluya, autoexistente, que todo lo sostiene, aún así decidió utilizar seres finitos, limitados, pecadores. Es increíble. ¿Sabes por qué? Porque a veces me he visto que Dios me ha utilizado para algo y unos días después la riego yo mismo. ¿Sabe por qué? Porque nunca se te debe y se te va a olvidar. Ese es el Espíritu de Dios. ¡Hey! Soy yo, no eres tú. La gloria es mía, no es tuya. Y decía un amigo mío de hace años, la gloria es de Dios, pero el guille es mío. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá ¿a quién? Gloria a quién. Por medio de Cristo. A Él sea toda la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Mire, muchos dones mal utilizados pueden traer conflictos dentro
de la iglesia, como el don de hablar en lenguas, el don de profecías, ¿ok? Que lo que ha causado es a veces división en la iglesia. Pero es importante que entienda que su don simplemente está para glorificar a Cristo y para servir a sus hermanos. En resumen, con respecto a qué don poseo, tengo que decirles que lo primero es que para saberlo, pregúntele a quién los da. Tenga una intimidad, una relación con el Espíritu Santo tal que si usted todavía no ha descubierto qué don posee, diga: Espíritu de Dios, estoy muy interesado por saber cuál es el don que tú me has dado. Lo segundo que usted debe hacer es vaya a la lista bíblica que existe, haga un análisis, no tenemos el tiempo para hacerlo, de cada don individual, sus características, y empieza a ver cómo usted se identifica con esas características que el don manifiesta. ¿Ok? Si usted dice: bueno, es que yo tengo una habilidad natural para explicarle las cosas a la gente y la gente me entiende, pues usted tiene el don de la enseñanza sobre usted. ¿Ok? Capacítese más, estudie más la palabra, vaya a algún instituto bíblico, aleluya, pase tiempo con las Sagradas Escrituras. No simplemente diga: yo tengo el don, pero no hace nada con él. Aleluya. Es importante que usted entienda cómo funcionan, cuáles son sus características y cómo se relacionan con usted. Y por último tendría que decirle con respecto a lo que don poseo, es que hoy día existen herramientas, ¿ok? Herramientas bíblicas de test, de exámenes o de cuestionarios que a base de unas preguntas el cuestionario lo va llevando para que al final el resultado usted pueda identificar: bueno, en base a esta contestación y puntuaje que tuve, el don de enseñanza está aquí, el don de sanidad está aquí, el don de hablar de ciencia está aquí. Pues entonces eso que Dios le dio, usted debe maximizarlo. Cuando usted está claro en el don que Dios le ha dado, entonces usted está en un buen camino para ser edificador de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Por último, una mirada general, porque no tengo el tiempo, una mirada general a la operación de los dones está en el capítulo 12, versículo 8. A unos el Espíritu le da la capacidad de ¿qué? Dar consejos sabios. Es una habilidad sobrenatural para aconsejar, dada por el Espíritu Santo. A otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial o de don de ciencia. Es un discernimiento donde usted entiende, hay una revelación del Espíritu de la palabra para aplicar verdades que son relevantes para su vida natural. A otros el mismo Espíritu le da gran fe. Gran fe significa que hay gente que Dios le da la habilidad de creer para hacer grandes proyectos para el Señor, que a otras personas los detendrían. Hay gente que yo he hablado con ellos: este hombre tiene una gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Ese es sencillo. ¿Cuál es el don de la sanidad? La habilidad de que hay gente que Dios le ha dado la gracia, no me pregunte cómo, porque Dios le dio la gana al Espíritu de Dios, de depositar el don de sanidad. Cuando oran con las personas, la gente usualmente, no siempre, se sanan. ¿Por qué Dios no los sana a todos? ¿Le digo por qué? No sé. Porque es prerrogativa de Dios. ¿Por qué Dios no resucita a todo el mundo? Bueno, resucitó a la hija de Lázaro, de Jairo, pero se volvió a morir. Al hijo de la viuda, ¿y qué pasó? Se volvió a morir. Resucitó a Lázaro, ¿y qué pasó? Se murió, porque la Biblia dice que es menester que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Las capacidades de los dones manifiestan ayuda a la iglesia, pero a la misma vez lo que hacen es darle gloria a Dios. Es decirle a la gente:
yo soy tu Dios Rafa, yo puedo sanarte. Es decirle a la gente, yo soy tu Dios Jireh, yo soy el que te provee. Yo soy tu Dios Siquendú, yo soy tu Dios tu escudo. Yo soy Adonai, yo soy tu Señor. Y en cada una de las manifestaciones de nuestra experiencia humana, escuche bien, Dios tiene una provisión para glorificar su nombre y bendecir tu vida. A unos le da el poder para hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar. El don profético es aquella habilidad espiritual que tienen las personas, o que Dios se la da a ciertas personas para proveer ciertas cosas en el futuro o discernir eventos que esa persona ha pasado. Pero la Biblia es bien clara cuando dice que la profecía viene para edificar. Siempre el don profético se supone que edifique más que destruye. Le decía al grupo de la mañana o más de la mañana que he visto personas que han sido utilizados por Dios para traer profecías duras, fuerte, pero por cuanto es el Espíritu de Dios el que la recibe con tal espíritu que lo que causa es arrepentimiento, que lo que causa es humillación. Aleluya. Cuando usted entiende que la habilidad del Espíritu de Dios es para edificar, usted está siendo responsable con lo que Dios le ha dado. A alguien más le da la capacidad de hacer milagros y a otros la capacidad, ya les dije, de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, el don de lenguas. No voy a hablar detalles sobre ese asunto, pero es la habilidad de hablar lenguajes angelicales no entendibles. Hay una discusión en que si son lenguajes humanos en que la gente pueda entender, como pasó en el capítulo 2 del libro de Hechos. Y yo entiendo, y esta casa es la posición del pastor, que son las dos. Pero usualmente el don de lenguas, la Biblia dice que el que habla lenguas, ¿habla qué? Misterios. ¿Con quién? Con Dios. Y quizás en el momento humanamente usted no entiende, pero su espíritu está siendo edificado. Mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Concluyo. Muchas veces nos maravillamos cuando miramos cómo es que Dios hizo cosas poderosas con muchas personas en la Biblia. Cómo Dios utilizó a Moisés para libertar a muchos de la esclavitud. De cómo Dios utilizó a Josué para derrocar las murallas de Jericó e invadir y darle la tierra prometida al pueblo de Israel. Nos maravillamos cómo David venció a poderosos gigantes. Como Gedeón ganó importantísimas batallas. Como Elías venció a los falsos profetas de Baal. Y todo eso nos asombra. Y no es para menos. Pero el mismo Espíritu Santo que operó en ellos es el mismo Espíritu Santo que reparte los dones para la edificación de su iglesia. Lo que podemos ver de todos estos hombres y de otros muchos a través de toda la palabra es que vivían vidas consagradas y apasionadas por Dios. Lo que significa que mientras te admiras de lo que Dios hizo por medio de estos hombres que mencionamos, también el Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas con tu vida. Quiere a través de tu vida restaurar tu casa. Quiere a través de tu vida alcanzar a tus hijos. Quiere a través de tu vida bendecir una familia. Quiere a través de tu vida que puedas servir a los niños de esta iglesia o la comunidad. Quiere a través de tu vida y de los dones que ha puesto sobre ti que puedas edificar a un matrimonio, que puedas restaurar a una familia, que puedas alcanzar a un inconverso, que puedas bendecir a uno más, que puedas discipular a uno más, que puedas llevar esperanza a uno más. En fin, Dios quiere usar tu vida para traer vida
y esperanza a los demás. Te invito a que te pongas sobre tus pies y que para algunos de ustedes consideren la siguiente pregunta: ¿cómo está mi relación con Dios? Más de qué don puedo tener, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo estoy delante del Señor? Y puedas reconocer que el que otorga los dones también es poderoso para edificar tu propia vida en primer lugar. Para otros, les invito a que consideren qué estás haciendo con lo que Dios te dio. ¿Cómo lo estás utilizando? Si es que lo estás utilizando. Para aquellos que quizás desconocen porque tienes un don, ¿cuál es el don? Hoy te animo a que salgas de este lugar con la intención de preguntarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿cuál es el don que me has dado? ¿Qué puedo hacer para ti que bendiga a mi hermano? Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.